Gracias, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, estamos muy contentos porque hemos visto la mano y la bendición de Dios en nuestra vida en esta noche. Gracias a Dios por ello, la alabanza muy linda. Pastor, muchas gracias, Dios lo bendiga y le siga dando vida, salud, mucha bendición a los consejeros y a los pastores de los ministerios. Que Dios los bendiga, pastores, por apoyar al ministro, un gran hombre con un gran recorrido, pastor evangelista. Desde muchos años yo oía del hermano cómo Dios lo usaba y Dios lo bendecía por muchos lugares, predicando el evangelio del reino de Dios. Y esa es una bendición grande, mis hermanos. A la iglesia en general, qué lindo ver todo este pueblo lavado con la sangre de Cristo. Quiero saludarlos y quiero felicitarlos por esta obra tan grande, pero creo que va quedando pequeña, pastor. Pues se ve grande, pero yo creo que ya está pequeña. Y qué bendición, hermanos, que la iglesia vaya creciendo. Y esta noche Dios puso en mi corazón hablar de este tema, una iglesia modelo. Una iglesia modelo es una iglesia también saludable. Y cuando la iglesia es saludable, pues es obvio que la iglesia crece, la iglesia se desarrolla. La iglesia, mucha gente quiere estar con ella porque es una iglesia saludable, es una iglesia que se lleva bien, una iglesia que se ama, una iglesia que los miembros se cuidan entre sí, una iglesia que siempre es generosa, una iglesia bendecida. Pues obviamente, ¿quién no quiere estar con ese tipo de gente, verdad? Así que vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor y vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. La primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, capítulo número 1, versículos número 6 al 10. Vamos a leer ese pasaje para la gloria del Señor. Siempre, hermanos, debemos de recordar que el culto tiene dos vías. El culto tiene la vía que va hacia arriba y la vía que viene de arriba hacia abajo. La primera vía es que nosotros adoramos, alabamos y glorificamos al Señor. Le damos la gloria a Él, es la primera vía. Y la segunda vía es cuando Dios viene y nos habla a través de su palabra. Hoy Dios quiere hablarnos a través de esta palabra bendita. Leamos entonces Primera Tesalonicenses capítulo 1 versos 6 al 10 y dice así: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, que no solo en Acaya en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios, démosle gracias a Jesús. Querido Dios, te damos gracias. Esta palabra es bendita, que construye nuestra vida, que edifica nuestra vida, que nos da aliento, que nos da ánimo, que nos da esperanza, papito lindo, porque te servimos a ti, el único Dios poderoso, a Jesucristo tu Hijo y a tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque hoy escucharemos tu palabra y esta nos edificará y construirá nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, gracias, papito lindo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Vamos entonces, queridos hermanos y hermanas, a hablar de este tema que les decía, la iglesia modelo. Una iglesia modelo, una iglesia que se desarrolla, una iglesia que crece, una iglesia que se ensancha, es una iglesia saludable.
Si la iglesia es saludable, entonces se convierte en una iglesia modelo. Y hoy vamos a ver el ejemplo de una de las iglesias del Asia Menor, la iglesia, hermanos, de Tesalónica. Una iglesia maravillosa, una iglesia grande, una iglesia maravillosa. Y ahí en ese alrededor había muchas iglesias poderosas, muchas iglesias modelo, que aún en el siglo XXI todavía siguen siendo el modelo para nosotros. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que imitar de esa iglesia y qué hacer de esa iglesia para que nosotros podamos ser una iglesia saludable. Bendito sea el Señor. La belleza de la iglesia de Tesalónica no consistía en un enorme edificio material, sino en un pueblo, hermanos, que dice que está en la presencia de Dios Padre y su amado Hijo Jesucristo. En eso consistía, hermanos, la salud de la iglesia, no en tener edificios grandes, no en tener cosas materiales, sino que esta iglesia era una iglesia que amaba al Dios verdadero y que amaba a su Hijo Jesucristo. Si una iglesia ama a Dios y si una iglesia ama y sirve a Jesucristo, es una iglesia poderosa, una iglesia bendecida, una iglesia ensanchada, una iglesia saludable y una iglesia que se convierte en modelo para las demás. Así que esa es la fórmula para que una iglesia realmente pueda ser saludable y bendecida. Y que ellos también como iglesia eran un modelo para todos los creyentes de su época y obviamente también para la época nuestra. Para este siglo XXI le aprendemos mucho a la iglesia de Tesalónica. Observemos, hermanos, el carácter de esta iglesia, ¿cómo era? Y a la luz de la iglesia, pues autoexaminémonos nosotros y digamos, yo soy como esa iglesia, o me falta para ser como esa iglesia, para ser una iglesia modelo, para ser una iglesia saludable, me falta o tengo esas características, tengo ese carácter de ser una iglesia bendecida. Y quiero entonces, así de manera rápida, que miremos algunas cositas importantes. Número 1, esta iglesia tesalónica había sido salva de la ira de Dios. Esto es importante, hermanos. ¿Saben ustedes que hay un día que Dios ha seleccionado, que Dios ha escogido para derramar su ira sobre el mundo entero? Pero la iglesia tesalónica, como la iglesia nuestra, la iglesia de Dios y toda la iglesia que cree en Cristo, también hemos sido salvos de la ira venidera, de la ira de Dios. Dice entonces que fueron librados de la ira venidera, de la ira que Dios derramará sobre este mundo. Y vamos a ver, hermanos, cómo será ese momento difícil y crítico. Quiero que usted lo lea en su propia Biblia, porque quiero leer ese pasaje. Si solo ese pasaje leemos, sería una bendición. Hermanos, Apocalipsis capítulo 6, búsquelo ahí por favor. Hay muchas cosas que vendrán, hermanos, muy grandes en la ira venidera, cuando Dios derrame su ira sobre este mundo. Pero gloria a Dios que la iglesia ha sido salva de ese día. Y entonces Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Vamos a leer, hermanos, la bendita palabra del Señor. Quiero que usted la busque, encienda su Biblia o abra su Biblia. Hay muchas formas ahora para leer la palabra del Señor. Aleluya. Vamos entonces a leer esos versículos de Apocalipsis 6, 12 al 17. Y dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, miren, hermanos, los eventos catastróficos de la naturaleza. Cuando se abre este sello, entonces podemos ver, hermanos, tremendos problemas, hermanos, en la naturaleza. Problemas catastróficos difíciles, hermanos, pero de esa ira Dios nos ha salvado a nosotros. De esa situación Dios ha librado a su iglesia. Así que la iglesia no pasará esta cuestión negativa que vamos a leer acá.
Por eso Dios nos ha librado de la ira venidera. Repitamos el texto. Miré, dice, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, primer evento, gran terremoto. No dice un terremoto simplemente, sino está hablando de gran terremoto. Y dígame usted aquí, ¿quién le tiene miedo a los temblores? ¿Usted le tiene miedo a los temblores, no? ¿O no sale corriendo usted de su casa? Algunos dicen, yo no salgo corriendo, aquí muero en la línea. Pero la mayor parte salen corriendo, hermano, porque se va a caer la casa sobre ellos. Y aquí no va a haber un terremoto de 6.5 o de 7.1. No. Aquí dice gran terremoto. Es la ira de Dios. Dios soltará su ira sobre el mundo, sobre los que no creyeron en Él, sobre aquellos que criticaron, blasfemaron, no lo adoraron, no le sirvieron, y obviamente sobre aquellos evangélicos medios tibios, hermano. Eso sí va a ser serio, eso sí va a ser difícil, porque sabemos lo que la Biblia dice, pero si no le somos fieles, pasaremos ese tiempo de la ira. Y dice que lo primero que sucede es un gran terremoto. Mire, hermano, ¿y quién va a estar de pie en ese gran terremoto? Pero sigue, hermano, otro evento catastrófico de la naturaleza. Dice, y el sol se puso, ¿cómo dice ahí, hermano? Negro como la tela de silicio. Padre, qué espanto, hermano. Qué difícil, hermano. Primero, un gran terremoto. Terremoto que va a sacudir la tierra como un borracho, dice la Biblia. A la tierra va a temblar demasiado. Pero después le sigue, el sol se convierte, dice, y se puso negro como una tela de silicio. Hermano, qué terror ver el sol a mediodía en su esplendor poniéndose negro. Hermanos, eso será temeroso, eso será tenebroso. ¿Y quién va a querer soportar ese momento de la ira de Dios? Pero no solamente el sol, mire lo que dice, y la luna se volvió toda como sangre. ¡Hala, qué tremendo, hermano! La luna se vuelve toda como sangre. Hermanos, tenemos miedo a los fenómenos, hermanos, de la naturaleza, pero esto será difícil, esto será terrorífico, esto se llama la ira de Dios. Pero una cosa dice, Dios nos ha librado de esa ira en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito sea Dios. Pero miren lo que dice, hermano, y esto está más difícil. Y dice, y las estrellas del cielo, ¿qué pasará con ellas? Caerán sobre la tierra. Padre, esto está difícil, esto está crítico. Y las estrellas de los cielos caerán sobre la tierra. Hermanos, hay estrellas muy grandes, hay estrellas grandotas que no sé cuántas pueden desaparecer la tierra. Pero dice, las estrellas caerán sobre la tierra. Mire, hermano, y aquí pone un ejemplo. Van a caer como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y oiga este otro fenómeno, hermano. Dice, y los cielos se desvanecieron como un pergamino que se enrolla. Mire qué tremendo, hermano. No solamente gran terremoto, no solamente pasa el sol, no solamente la luna, no solamente las estrellas van a caer, sino que también dice el cielo que vemos ahora se va a enrollar como un pergamino. Y algo más, dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Padre, imagínense nosotros aquí en Sheol, hermano, que esos montes se cambien de lugar. Padre, qué terrible, qué horrible es la ira de Dios. Y miren lo que pasará, miren lo que pasará. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se esconderán. Oiga, hermano, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, ¿qué les decían? Caed sobre nosotros. ¿Por qué?
porque tenés que escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y cuál es la pregunta, hermano? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren esperar eso? ¿A cuántos les gustaría estar allí? ¿Les gustaría, hermanos? ¿Ah? ¿A quién le va a gustar ahí, hermano? Nadie. Por eso la pregunta dice, ¿y quién podrá estar de pie con todos esos eventos peligrosos y delicados que Dios hará que sucedan, derramando su ira sobre el mundo entero? Pero gloria a Dios, oiga, gloria a Dios, que la iglesia no estará aquí. No sé si usted se goza por eso. La iglesia no estará aquí. La iglesia estará en las nubes, hermano, en la presencia de Jesús. Aleluya. La Biblia dice que la iglesia estará ante el juicio de Jesús, pero no un juicio para castigar, sino donde la iglesia estará, hermanos, en primer lugar, dice Apocalipsis, que la iglesia va a estar siendo galardonada en las nubes. Cada quien dará cuenta de sí, de lo que hizo mientras estuvo en este mundo, y estará recibiendo su premio de acuerdo a la obra que hizo. Así que lo que usted hace tiene premio en el cielo y tiene recompensa de Jesús mismo. Mientras aquí está sucediendo esto, mientras aquí está la ira de Dios, la iglesia modelo, la iglesia saludable estará recibiendo galardón, y después de recibir el galardón se estará uniendo con Cristo en las nubes, y después de unirse con Cristo en las nubes estará en la gran cena del Señor. ¿Cuántos quieren estar allí, hermanos? Aleluya. Seamos una iglesia modelo, seamos una iglesia saludable, y la ira de Dios y todos estos eventos no pasarán sobre nosotros, porque estaremos con Cristo después del rapto, viendo desde allá arriba lo que sucede aquí abajo, porque Jesús nos ha salvado, porque Jesús nos ha salvado y nos ha llevado a su presencia. Bendito sea Jesús, bendito sea Jesús. Aleluya. Así que nunca olvide, hermano, nunca olvide que la ira de Dios viene. Y si está usted seguro que la ira de Dios viene, también debe estar seguro que usted no va a estar allí, sino va a estar con Jesús en las nubes. No va a estar ni en el cielo, no en la Nueva Jerusalén, no, en las nubes. Porque falta, después de ese evento del galardón de las bodas del Cordero, de la cena del Cordero, Jesús va a venir a la tierra para reinar 1000 años. Y nosotros con Él reinaremos, hermanos, hombres y mujeres, reinaremos con Él. Aleluya. Así que, hermano, esa es la bendición más grande. Mucho pudiéramos hablar de eso, pero el tiempo es corto. Veamos la segunda cosa. Una iglesia modelo es una iglesia que se convierte a Dios. Dios quiere gente convertida, no simplemente gente convencida. Porque en la iglesia hay mucha gente convencida, que le gusta venir al culto, que le gusta estar en los cultos y que se goza y que se alegra en los cultos, pero realmente, hermanos, hacen otra cosa. No hay relación entre lo que dicen y hacen. Entonces, Dios, hermanos, quiere que nosotros seamos una iglesia convertida como la iglesia de Tesalónica. Se convirtió al Señor. Conviértanse a Dios, hermanos. Si no se han convertido, conviértanse a Dios. Aleluya.
Cuando nos convertimos a Dios, somos como Dios, somos igual a Dios. Aleluya. Eso es una gran bendición. Miremos, hermanos, lo que dice la Biblia. El versículo 9 del capítulo 1 de Tesalónica. Por favor, léalo conmigo, hermano, léalo rapidito. Dice: porque ellos mismos, hablando de la iglesia, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y mire lo que dice: y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La iglesia modelo, la iglesia saludable, no es una iglesia pasiva. No es una iglesia que simplemente va al culto, regresa, vuelve a ir al culto y regresa. No, es una iglesia que se ha convertido para servir al Dios vivo y verdadero. Oiga, hermano, haga algo en la obra de Dios, hermano. Si el pastor le pide hacer algo, hágalo de corazón. Sirva a Dios, hermano, porque usted se ha convertido para servirle al Dios. Pero no cualquier Dios, es el Dios vivo y es el Dios verdadero. Porque la iglesia tesalónica se había convertido de los ídolos, dioses muertos, dioses que no hablan, no miran, no caminan, no hacen nada, pero se había convertido al Dios vivo. ¿Cuántos no salimos, hermanos, de allí? ¿Cuántos Dios no nos sacó de ahí y nos convertimos? Y ahora nos gozamos sirviendo al Dios vivo, al Dios verdadero, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. No hay nadie que sea igual que nuestro Padre que está en el cielo. Sírvale de corazón, hágalo de corazón para la gloria del Señor. Es necesario, hermanos, volverse a Dios personalmente del pecado y de la incredulidad. Vuélvese a Dios, créale a Dios, créale a la palabra, crea lo que Dios dice, crea lo que Dios le pide, crea lo que Dios promete, crea lo que Dios dice en su palabra. Si acabamos de leer que Dios dice que el cielo se va a envolver como pergamino, que las estrellas van a caer, que el sol se va a poner oscuro, la luna también, las estrellas también. Crea esa palabra, créalo, para que usted sea salvo de esa ira venidera. Sálvese, hermano, sálvese. Jesús ya hizo la obra. Por eso, hermanos amados, es necesario volverse personalmente del pecado y de la incredulidad. El pecado más grande del hombre es ser incrédulo. A veces no creemos lo que Dios dice en su palabra. Dice, saber si será cierto. No mucho lo creo. Créalo, hermano, créalo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y fue. ¿Se recuerda usted en el diluvio? Va a caer agua del cielo, se van a abrir las cataratas de los cielos y va a llover 40 días y 40 noches. Y la gente no lo creyó. La gente fue incrédula. Y aún estuvo Noé predicando ¿cuántos años? 120 años. Pero la gente fue incrédula. La iglesia lleva predicando, hermanos, 2000 años, más de 2000 años. Amén. La iglesia viene predicando 2023 años. Y hay gente todavía que no cree. Pero bienaventurados los que creyeron y no vieron. Recuerdes este paréntesis que se ha abierto entre la semana 69 y la 70 de Daniel. Es un paréntesis que lleva más de 2000 años y se va a cumplir todo lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, es necesario volverse a Dios personalmente, volverse del pecado y volverse de la incredulidad. Volverse a Dios es abandonar todo aquello que se divide, hermanos, o que divide nuestros afectos, que divide, hermanos, que obstaculiza, hermanos, nuestra confianza en Dios, y que lo hagamos de todo corazón. Evite todo aquello, hermanos, que es un obstáculo para que tenga fe en Dios y para que su corazón confíe al 100% en Él. Bendito sea mi Padre eterno. La tercera cosa que quiero mencionar en este pasaje es que la iglesia recibió la palabra de Dios.
¿A cuánto les gusta leer la palabra de Dios? Muy pocos, muy pocos. ¿A cuánto les gusta leer la palabra de Dios? Mire, hermano, la palabra es la vitamina para nuestro espíritu. Si usted no lee la palabra, no sabe dónde está y no sabe para dónde va. Pero la palabra es el mapa que dirige su vida. La iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo, era una iglesia ejemplar, era una iglesia bendecida, porque era una iglesia, hermanos, que recibió la palabra de Dios. Cada vez que se predique la palabra, hermano, oiga bien, no importa quién la predique, no importa quién predique esa palabra, usted reciba la palabra, porque es palabra que viene de arriba. No mire la persona que lo está predicando, mire la palabra que viene de arriba. Aleluya. Esa palabra es la que edifica y construye. La iglesia tesalónica se convierte en una iglesia modelo, una iglesia saludable, porque recibieron la palabra de Dios. Mire lo que dice el capítulo 1 y verso 6. Léanlo ahí en su Biblia. Dice: vosotros, dice, venisteis a ser imitadores de nosotros, dice el apóstol Pablo, pero también del Señor Jesucristo. Vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros, pero también del Señor Jesucristo, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y mire, hermano, lo que dice. ¿Cuál era el ejemplo? ¿Por qué habían imitado a ellos? Dice: porque recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, la recibieron con gozo en el Espíritu Santo. Yo deseo que la iglesia de Seúl sea una iglesia que reciba la palabra con gozo. Nunca se enoje cuando alguien predica la palabra. Nunca se enoje, es que lo dijo por mí. Pues claro, por usted lo dijo, hermano. Si la palabra le habló, es que por usted lo dijo. Así que reciba la palabra y hágalo con gozo y hágalo en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta la palabra? Pero a muchos les da sueño cuando la leen, hermano. Pero lean la palabra, saboreen la palabra, mastiquen la palabra, digieran la palabra, porque la iglesia tesalónica se convierte en una iglesia modelo, una iglesia bendecida, porque recibió la palabra de Dios. Dice entonces el verso 6 que estábamos leyendo: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Mire qué interesante. La iglesia estaba pasando problemas, la iglesia estaba pasando por dificultades, la iglesia estaba pasando por una situación difícil, pero en medio de esa situación difícil ellos recibieron la palabra con gozo. Querido hermano y hermana, no importa la situación que esté pasando, no importa la situación familiar, no importa la situación social, no importa la situación en medio de la iglesia que esté pasando, pero reciba la palabra con gozo en el Espíritu Santo. No importa la situación, no importa la inclemencia del tiempo que esté pasando, reciba la palabra, porque la palabra le da vida, la palabra le da gozo, la palabra le da paz, la palabra le da vida eterna y la palabra lo lleva al cielo. Y la palabra lo libra de la ira venidera de Dios. Aleluya. Es siempre una señal de una iglesia saludable, la que bien dispuesta bebe de la verdad revelada en la palabra de Dios. La palabra es una fuente donde todo creyente debe beber. Aleluya. Y lo que va a beber es un alimento para vida eterna. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? Solo beba la palabra, solo coma la palabra, porque la palabra es la que nos lleva a la vida eterna. El verbo hecho carne, el verbo que se humaniza, la palabra que se hace humano, el Espíritu Santo que inspira la palabra, el Espíritu Santo que escribe la palabra en los corazones de los hombres. Esa palabra es la que nos lleva a vida eterna. Mire, ¿cómo era la iglesia de Tesalónica? Era una iglesia ejemplo para otros. Qué bueno
que Seúl ha sido ejemplo para muchos, hermanos. ¿Ustedes se gozan por eso? La iglesia de Seúl debe ser ejemplo para otros. Ha sido ejemplo para otros. Imagínese usted, cuando yo vine aquí la primera vez y vi ese gran parqueo, eso me motivó. Yo digo, esta iglesia es modelo para mí. Esta iglesia es ejemplo para mí. Si ellos pudieron, nosotros también podemos, porque servimos al mismo Dios. Pero hay alguien que le inspira, y la iglesia ha inspirado, ha sido un modelo. Bendito sea Dios. Es interesante que la iglesia se convierta en un ejemplo para los demás. Que los demás volteen a ver a la iglesia. Que los demás volteen a ver el liderazgo de la iglesia. Que los demás vean la obra que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. El verso número 7 de Tesalonicenses 1, leemos y dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y a todos los de Acaya que han creído. Iglesia, sigan siendo ejemplo para los demás. Sigan siendo modelo para los demás. Que los demás volteen a ver, que los demás miren al liderazgo, que miren a la iglesia y que quieran ser como ustedes. Aleluya. ¿Alguna vez les han dicho, ¿y ustedes qué han hecho, hermano? Cuéntenme, ¿cómo lo hicieron? Porque ustedes están afectando la vida de los demás, siendo modelo, siendo ejemplo de ellos. Tesalónica fue lo mismo. Estaba siendo modelo, se había ganado toda la gente de Macedonia, toda la gente de Acaya, se habían convertido. Cuando Pablo llegó en este viaje misionero, no tuvo necesidad de ir a predicar, porque le contaron cómo la iglesia había sido modelo, cómo la iglesia saludable había crecido. Entonces él llega para felicitar a la iglesia y para bendecir a la iglesia. Alabado sea Dios. Esta era verdaderamente una iglesia próspera. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Y cuando dice que era una iglesia próspera, no solamente era una iglesia próspera integralmente, o sea, grupalmente, sino era una iglesia próspera individualmente. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Hermanos, Dios tiene mucha bendición para ustedes. Dios tiene bendición para ustedes. Cuando se hace la obra de Dios, cuando se construye un templo, yo siempre le digo a los hermanos, después de terminar este templo o simultáneamente, los hermanos comprarán casas, comprarán carros, porque Dios quiere que ustedes también sean prosperados. La iglesia tesalónica era una iglesia próspera económicamente. Aunque, hermanos, no dice, hermanos, las cantidades o las calidades de sus posesiones, pero era una iglesia prosperada. También, hermanos, era una iglesia que tenía fe en Dios y era conocida en todas partes. En todo lugar hablaban de ella, no mal, sino bien, porque era una iglesia que tenía fe, una iglesia que había confiado en Dios, una iglesia que había agarrado su fe en Dios. Mire el verso 8, por favor. Mire lo que dice el versículo 8 en esa primera carta de Tesalonicenses donde estamos. El verso 8 dice estas palabras tan lindas: porque partiendo de vosotros, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ha sido divulgada, ¿qué cosa? La palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Que vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Cuántos quieren que la gente cuente de ustedes eso? ¿Cuántos quieren que la gente diga, la fe de la iglesia de Seúl ha sido divulgada por todas partes? Una iglesia de fe, sean, hermanos, una iglesia de fe, una iglesia que se propone hacer algo y lo hace porque tiene fe. La fe es ver lo imposible, fe es ver lo que no vemos, fe es obtener lo que no tenemos, fe es, como dijo Dios, ver a lo invisible. Eso es fe.
Cuando una iglesia tiene fe, entonces esa fe es divulgada, como dice aquí la bendita y gloriosa palabra del Señor. La fe en Dios se ha extendido, dice, de modo, dice el apóstol Pablo, que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Padre, eso sí estaba serio, hermano. ¿Quién era Pablo usted? Un gran hombre, un gran apóstol, un gran siervo, un gran evangelista. Pero él dijo, aquí sí me topé. Aquí no tengo que decir nada. Si la iglesia ya lo llenó todo, si la iglesia ya lo dijo todo, aquí yo no tengo nada que hacer, porque la iglesia lo ha hecho para la gloria de Dios. Active su fe y actúe en fe, y esa fe será divulgada en muchos lugares y construirá muchas vidas para la gloria y la honra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La influencia, hermanos, de un entusiasmo misionero en la proclamación de la palabra de Dios se había hecho sentir por toda Macedonia y Acaya. Habían compartido la fe, se habían convertido todos los miembros en misioneros, no solamente el pastor o liderazgo, cada miembro era un misionero, y cada miembro había divulgado la palabra por diferentes lugares, de tal manera que Pablo dijo, ¿y aquí qué hago yo? Si aquí no tengo campo para trabajar, si aquí la iglesia lo ha hecho todo, alabado sea Dios. Una iglesia saludable siempre es una iglesia que crece. Una iglesia modelo siempre es una iglesia que supera. Y la tercera cosa que vemos ahí es que estos habían honrado a Cristo como cabeza de la iglesia, y ellos eran honrados por Cristo. Primero, debemos de honrar a Cristo. Una iglesia que honra a Cristo como cabeza de ella es una iglesia que es honrada por Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser honrados por Jesús? ¿Cuántos quieren oír aquellas palabras lindas y dulces? Ven, buen siervo, en lo poco fuiste fiel. Aleluya. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Ame a Cristo. Ame a Cristo. Sirva a Cristo. Honre a Cristo. Porque Él honrará a usted. Él honrará. Y sabe cuál es la promesa de aquel que le sirve a Jesús. Donde yo estoy, ¿qué dijo Jesús? También estará mi servidor. ¿Cuántos quieren servirle a Jesús? ¿Cuántos quieren honrar a Jesús? ¿Saben qué dijo Jesús? ¿Saben qué dijo Jesús? El que me honre, ¿qué dijo? Mi Padre lo honrará. El que me honre, mi Padre lo honrará. Y el que me sirve, pastor, y el que me sirve donde yo estoy, ahí estará con él. Qué lindo. Qué lindo. Son promesas lindas, hermano. Pero hay que hacer lo que la Biblia dice. Hay que honrar a Jesús. No hay que deshonrar a Jesús. Hay que honrarlo. Esto es lo que debería ser toda iglesia de Cristo hoy. Y esto es lo que cada cristiano debería ser. Un ejemplo alentador para otros. ¿Cuántos quieren ser ejemplo alentador para otros? Cada creyente es responsable. Cada cristiano es responsable de alentar a otros. Cada cristiano es responsable de animar a otros. Cada creyente es responsable de servirle a otros. ¿Saben qué dijo Jesús? De gracia recibiste,
también da de gracia. Aleluya. Yo quiero concluir diciendo, si hemos sido salvos de la ira de Dios, y que solo hablemos un poquito de la ira de Dios. La ira de Dios es duro. Allí leíamos que dice, y dirán a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira de Dios. Y oiga, Apocalipsis dice, y las piedras y las rocas caerán sobre ellos. Pero ¿qué pasará? ¿Ha leído usted? Dice, y la muerte huirá de ellos. Sí, las piedras caerán sobre ellos. Sí, las piedras los ocultarán, pero la muerte huirá de ellos. Así que no se escapan del sufrimiento. Entonces, si hemos sido salvos de la ira de Dios y nos hemos convertido a Él, recibiendo la palabra y siendo ejemplo para los demás, haciendo lo que la iglesia tesalónica hacía, hermanos, seremos una iglesia saludable, bendecida, próspero y modelo para muchas iglesias. ¿Cuántos quieren ser modelo? Quiero que se ponga de pie. Póngase de pie rapidito. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos y diga, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor Jesús, siendo agradecido y agradecida contigo, porque me salvaste de la ira que viene sobre el mundo entero, porque me salvaste de esa ira que nadie podrá estar de pie, porque me salvaste, papito lindo, de esa condenación eterna. Y ahora soy tu hijo y tu hija. Ahora quiero serte un servidor, una servidora. Ahora quiero honrarte. Ahora quiero ser fiel a ti. Ahora quiero compartir tu palabra. Ahora quiero llevar el mensaje a las personas que no lo conocen. Señor, ayúdame para ser una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera, una iglesia modelo, una iglesia ejemplar, una iglesia que glorifique tu nombre, una iglesia que honre tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, cada uno, cada miembro tiene que ser un misionero. Cada ministro tiene que ser un misionero. Cada persona tiene que ser una misionera. Señor, ayuda a esta iglesia. Levanta a esta iglesia. La has bendecido materialmente. La has bendecido espiritualmente. Ahora bendígala, Señor, con la predicación de tu palabra, para que sea una iglesia modelo. Yo declaro esta noche que esta iglesia será bendecida. Esta iglesia será bendita por el ministerio de tu siervo, por el ministerio de liderazgo. Esta iglesia será bendita. Esta iglesia será próspera en todos los aspectos de la vida. Tendrá prosperidad material, tendrá prosperidad económica, tendrá prosperidad espiritual. Será una iglesia saludable en todas las áreas de la vida. Padre, bendigo a esta iglesia porque tú ya la has bendecido, Padre. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que esta iglesia cuente las maravillas que tú has hecho, cuente la gloria de tu nombre y llene este lugar de la fe que has puesto en el corazón de cada miembro. En el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gracias, pastor. Gracias, consejeros. Gracias, iglesia.